Parece que 2019 ha empezado bien para el sector inmobiliario. Las compraventas de viviendas anotaron entre enero y marzo el segundo mejor resultado desde 2010. Había cierta incertidumbre porque el año pasado acabó con una desaceleración de las operaciones que hacía temer una posible recaída. Pero no, Aragón aguanta y parece que seguimos teniendo ganas y dinero para comprar pisos. Hoy queremos preguntarnos cómo está el sector, si se sigue construyendo, si ha cambiado el tipo de vivienda y comprador. En definitiva, si hemos aprendido algo de la gran burbuja inmobiliaria de principios de siglo que nos explotó en la cara. Analizamos todo ello con profesionales del sector inmobiliario. Ya le damos los buenos días a Luis Fabra, que es director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario, profesor de la Universidad de Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. Y a Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón. Buenos días. Buenos días. Acaban de elaborar un informe de cómo está el sector inmobiliario. Lo han hecho analizando datos del primer trimestre. ¿Podemos decir que se consolida el crecimiento del sector inmobiliario en Aragón? Sí, llevamos un recorrido muy favorable desde 2014, que el mercado, digamos, tocó suelo y empezaron a recuperarse tanto las compraventas como el precio de la vivienda. A partir de entonces tuvimos un crecimiento intenso del más del 10% año tras año y hasta mediados de 2018. 2018 pues fue un año un poco extraño en el sentido de que la primera mitad fue muy bueno, pero la segunda mitad empezaba a mostrar ciertos signos de agotamiento en la recuperación. Estábamos expectantes a ver cómo empezaba el año 2019 y ha sido un primer trimestre pues positivo, que nos puede decir o concluir que el mercado se está consolidando en unas cifras de compraventas pues elevadas, en torno a 13.500 compraventas al año en nuestra comunidad autónoma. ¿Y por qué se pudo dar ese segundo semestre del año pasado en el que hizo tambalear un poco las previsiones, las buenas previsiones del sector inmobiliario? Bueno, muchas veces el mercado es caprichoso, pero también fundamentalmente puede ser debido a que había cierta demanda embalsada, cierta demanda que durante el tiempo en que la vivienda bajó tan considerablemente, como bien ha comentado el profesor Luis Fabra, hasta el año 2014-2015 no recuperamos, no cambia la tendencia de bajadas continuadas de la vivienda desde el año 2008. Entonces vamos a decir que había una demanda embalsada que se animó a comprar vivienda en 2015, 2006, 2017 y bueno, muchas veces no se sabe exactamente que hay un motivo exacto, por el que hay trimestres en que hay mayor o menor número de compraventas, pero en general tampoco fue la bajada de niveles muy fuerte, sino que más bien se atenuó un poco el crecimiento. Un poco de desaceleración, ¿no? Que se suele decir. Sí. Pues vamos a ver el ritmo de construcción de viviendas, cómo ha variado desde 2008, desde ese inicio de la crisis inmobiliaria. Cuéntanos, Enrique. Pues para analizar esta evolución del sector inmobiliario vamos a fijarnos primero cómo estamos, cómo es el parque de viviendas actualmente en Aragón, porque lo componen casi 800.000 viviendas en total. De ellos también nos hemos fijado en cuál es el peso de la primera vivienda y el de la segunda. Pues bien, la primera vivienda supone el 71% del total del número de viviendas, más de 550.000, y la segunda algo menos del 30%, en concreto el 29%, una cifra superior a 234.000 viviendas. Ahora sí, vamos a fijarnos cómo ha evolucionado la construcción de viviendas y nos hemos ido hasta el año 2001, que es el primero en el que se recogen las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Pues bien, veíamos que casi 800.000 viviendas a día de hoy están construidas en Aragón. Entonces, en el año 2001 eran poco más de 650.000. También suponía mucho mayor peso la segunda vivienda que la primera. Del 2001 al 2008, cuando explota la crisis, sobre todo aquí en Aragón, se construyen un 14% más de viviendas, es decir, más de 100.000 viviendas nuevas se construyen aquí en Aragón. En cambio, en 2008 se produce la crisis, se para el ritmo de construcción y vemos que en 9 años, antes eran en 7 años, y después vemos que en 9 años apenas crece un 5,8% el parque total de viviendas. Así que en 2017, desde 2008, apenas se han construido unas 40.000 viviendas en total. Gracias, Enrique. Podemos deducir de estas cifras que hemos aprendido y entonces el sector se ha ido un poco adaptando. Lo que se suele utilizar, las palabras que se suelen utilizar cuando ahora hablamos de crecimiento, es un crecimiento más racional. Totalmente. Yo creo que se ha aprendido bastante. Y luego, si queréis, hablaremos de algunas cifras que demuestran que el mercado está mucho más sano, se están empezando a construir las viviendas que realmente se necesitan. Vamos a pensar que ahora difícilmente un promotor se lanza a hacer una construcción si antes no hay un nivel de preventas muy importante.
Vamos a decir que la obra no comienza hasta que no hay un 50 o 60 o 70% de la misma vendida o precomercializada, lo cual hace que sea prácticamente imposible que se cree una burbuja y que se cree un stock importante. Luego, además, el número de viviendas que se comienzan también es sensiblemente inferior al de la época del 2000 al 2008. De hecho, todavía en el número de transmisiones, o sea, en el tipo de transmisiones de vivienda que hemos visto este trimestre, sigue siendo en torno a un 78% la vivienda usada, a diferencia de la vivienda nueva. Seguimos teniendo un gran peso de la vivienda usada. ¿Y qué tipo de vivienda se construye ahora? ¿Es el mismo tipo que antes? ¿Ahora es vivienda, la llamada de alto standing, viviendas más grandes? Sí, la tipología de vivienda ofertada ha cambiado radicalmente. Es una vivienda de una calidad media muy elevada o superior a la media habitual. Está enfocada fundamentalmente a compradores de vivienda nueva con un poder adquisitivo medio alto. La oferta, también ha habido un proceso de innovación en el sector inmobiliario. Las viviendas se incorporan con unas características relativamente distintas en cuanto a calidades, en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a espacios, en cuanto a diseño, en cuanto a accionalidad desde el punto de vista del comprador, incluso localización, factores también singulares en cuanto a, por ejemplo, pues se va a hacer, pues se está construyendo una primera gran torre en la ciudad de Zaragoza de más de 30 plantas, es decir, se está buscando un producto más, digamos, diferencial y en consecuencia atendiendo, como bien decía Fernando, a esa demanda embalsada que estaba pendiente de que el precio dejase de caer, que estuvo expectante hasta 2014, y en cuanto se produjo una recuperación del sector, pues esa demanda pues salió al mercado y es la que ha dado lugar a estas buenas cifras de los últimos años. Hay que tener en cuenta que, como bien se señalaba, el sector está cargado de racionalidad. Aragón es un mercado que durante este ciclo inmobiliario está comportando perfectamente en cuanto a sus parámetros. Estamos construyendo una vivienda muy similar en volumen a lo que está absorbiendo el mercado. Recordemos que en el pasado llegamos incluso a tener una oferta inmobiliaria del doble de lo que se compraba en los mejores periodos de compra de vivienda nueva. Sin embargo, pues bueno, esa situación afortunadamente ha cambiado y estamos ante un mercado donde pues el promotor inmobiliario se acerca a lanzar nuevos proyectos, pero siempre atendiendo pues el comportamiento de la población, el comportamiento del empleo, es decir, atendiendo a las cifras que más o menos consideran razonables de acuerdo a la capacidad de absorción que tiene nuestro mercado. ¿Y ha cambiado el tipo de comprador? Porque ahora los jóvenes tienen además cada vez trabajos más precarios, lo alerta el Banco de España, y según el Instituto Nacional de Estadística, el 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años vive todavía con sus padres. Entonces no sé si también ha cambiado el tipo de comprador a día de hoy. Ha cambiado el tipo de comprador y el tipo de vivienda transmitida en estos últimos 5 años. Así como bien decíamos, los primeros años de recuperación, 2014, 15 y 16, la vivienda de calidad alta y buena ubicación era predominante en el mercado. A partir de ese momento, con la recuperación del empleo, la recuperación de las condiciones económicas, ha habido un mayor, digamos, repunte de demanda de personas que intentan buscar su primera vivienda, personas que cambian de vivienda pero a una vivienda pues un poquito mejor y bueno, pues se encuentra que pues la vivienda entre 100.000 y 200.000 euros tiene una mayor presencia, incluso pues hay un porcentaje importante de transmisiones por debajo de los 100.000 euros. Y vamos, digamos que el mercado inmobiliario se ha universalizado, es decir, mientras al principio pues un segmento de la población era la que podía comprar, digamos que durante los últimos 2 años hemos encontrado un perfil de comprador mucho más amplio, mucho más atendido a distintos perfiles económicos. Las condiciones económicas son fundamentales, el mercado es muy sensible al precio, ese es un aspecto que conviene tener en cuenta. En la segunda mitad de 2018, que hablábamos que había tenido un cierto ralentización, uno de los factores fundamentales es que fue el periodo en el que más incrementó el precio de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Hay que tener mucho cuidado, las condiciones salariales no están para muchas alegrías, en consecuencia esa racionalidad que comentábamos tiene que estar presente en el mercado. Tenemos que tener un mercado donde pues, podamos atender a todo aquel que busque una vivienda y por tanto no nos volvamos locos en el sentido de que no estamos ante un paralelismo con el anterior ciclo inmobiliario, estamos ante un proceso de recuperación, lo que llamo una vuelta a la normalidad. 13.500 compraventas supone unas 10 compraventas al año por cada 1.000 habitantes y es algo pues muy normal, ni las 20 y pico mil del pasado ni las 7.500 de hace unos años. Y bueno, hay que atender todo ese tipo de población y atender a todas las circunstancias personales y económicas que existen en el mercado. Pues a esta reactivación general del sector se suma en algunas ciudades algún proyecto que anima a la construcción no solo de viviendas. Es el caso de Huesca, de la reapertura del cuartel Sancho Ramírez. Sonia Badía, que supondrá la llegada de más de 700 militares y sus familias.
Eso es, para dar respuesta a tanta demanda, en este solar de la antigua cárcel se van a construir 3 bloques de viviendas y también el nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro. La urbanización de esta zona supondrá un coste de 900.000 euros, unas obras muy importantes para Huesca, donde el precio de la vivienda ha subido en el primer trimestre de 2019 casi en un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. Un aumento que han experimentado también en Teruel, en Zaragoza, aunque en menor medida. Aún así, aquí el precio del metro cuadrado sigue siendo el más bajo de nuestra comunidad. Pues vamos a hablar precisamente también de eso, de los precios. ¿Cómo están a día de hoy los precios? ¿Han bajado respecto a aquellos años de la burbuja inmobiliaria y se mantienen más o menos estables? Pues sí, más o menos lo has definido. La verdad es que desde el techo de precio que se llegó al 2008, los precios en el 2012, 2013, 2014 bajaron prácticamente un 40% de media, y aunque está habiendo unas subidas moderadas, todavía estamos a precios mucho más asequibles que en el 2008. De hecho, lo vamos a ver aquí en esta siguiente gráfica, como a partir de 2007 empieza a bajar, hay un pequeño repunte en 2009, vuelve a bajar y finalmente a partir de 2013 y concretamente a partir de 2014 es cuando repunta definitivamente ese precio de la vivienda, y ahora en 2018 otra vez se ha experimentado una subida. Bueno, pero repunta suavemente, o sea, todavía tenemos precios mucho más asequibles, mucho más racionales, como decía el profesor Fabra, que en el año 2007-2008. Vamos a decir que está subiendo un poquito el precio, pero algo moderado. Moderado en función de la demanda, que hay que reconocer que había una demanda embalsada de varios años, que hasta que no cambió el ciclo no se decidió a comprar. Hablábamos y veíamos concretamente los precios de la vivienda nueva. Vamos a ver ahora los precios de la vivienda de segunda mano, porque quiero que me expliquen si ha seguido más o menos la misma tendencia de los precios de la vivienda nueva o no, o ha bajado todavía más la vivienda de segunda mano. Lo vemos aquí, más o menos la tendencia es parecida en cuanto a los tiempos, pero sí que vemos que quizá hay un incremento más notable, un incremento más agudo respecto desde 2014 hasta ahora, de 2018, que es más sostenido en el tiempo, ese crecimiento, aunque sea leve, del precio de la vivienda de segunda mano. Bueno, vamos a ver, la vivienda de segunda mano ha sido la protagonista y sigue siendo actualmente, puesto que prácticamente la vivienda nueva ocupa un 22% aproximadamente del número de compraventas que se realizan, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez se van iniciando más promociones. Insisto en que las promociones normalmente no se empiezan hasta que no hay un nivel de preventas medio alto, pero la vivienda usada ha sido durante estos años de la recuperación del sector la gran protagonista, y lo siguen siendo, llegando muchas veces a superar el 80% del número de compraventas. Entonces, vamos a ver, el mundo inmobiliario es muy importante también la ubicación. Entonces, el comprador fundamentalmente quiere una ubicación cercana a su lugar de trabajo, al colegio de los niños, con buenas comunicaciones, con buenos servicios. Y claro, no cabe duda que la ciudad consolidada, donde están las viviendas construidas ya hace años, siempre es lo más requerido y lo más demandado. ¿Y se puede hablar de un crecimiento en el precio más o menos sostenido? Es decir, que no hay grandes incrementos como sucedía en tiempos de la burbuja inmobiliaria. Más o menos creo que se mueven ahora entre el 1 y el 3%, ¿no? Efectivamente, y precisamente esa racionalidad que ha caracterizado al mercado inmobiliario aragonés desde 2014 hasta mediados de 2018 ha sido lo que ha favorecido que el crecimiento del número de compraventas, que bajo mi punto de vista es lo más importante, haya sido superior al 10%. Crecimientos entre el 1 y el 3% interanual, con crecimientos en precios, con crecimiento de las compraventas por encima del 10%, es, digamos, la situación óptima. Eso hemos vivido a lo largo de todo este ciclo expansivo hasta mediados de 2018. A partir de la segunda mitad de 2018 se intensifica el crecimiento del precio de la vivienda y se reduce el crecimiento del número de compraventas. Volvemos en el comienzo de 2019 a esa racionalidad, vuelve a ralentizarse el crecimiento trimestral en torno al 0,5%, y las compraventas vuelven a repuntar. ¿Cuál es el mensaje? Pues que la demanda es muy sensible al precio. Es muy importante que intentemos mantener niveles de precios, digamos,
próximos a lo que se va viviendo durante los últimos años, que no nos volvamos locos, no estamos en un nuevo ciclo expansivo, estamos en una vuelta a la normalidad, y bajo esa normalidad es bajo la cual conseguiremos que se mantenga un nivel de actividad importante. La vivienda nueva, en la medida que es menor el porcentaje de compraventas, como se comentaba anteriormente, en torno al 20-22%, es muy sensible al tipo de vivienda que se transmite cada periodo. Por tanto, podemos ver, como hemos visto en la gráfica, esa intensificación mayor o menor en determinados periodos. Sin embargo, la vivienda usada, que es más global, más volumen de vivienda, el 80% de la totalidad de compraventas, pues ha mostrado un crecimiento más pausado, pero constante en el tiempo. Pero bueno, en ambos casos con una racionalidad notable, y es conveniente que eso se mantenga a la medida que otros ámbitos geográficos de la geografía española pues han vivido crecimientos intensos por encima del 10%. Estamos hablando de Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias, y sin duda pues en esos ámbitos sí podemos hablar de cierto grado de burbuja. Entonces, cuando lo contemplas en términos comparativos, observas que Aragón, afortunadamente, estamos en unas cifras mucho más racionales. Y dentro de Aragón, ¿cómo se reparte esa posible burbuja inmobiliaria dentro del sector inmobiliario? Quiero decir, ¿hay algunas zonas en las que se observe que se está agilizando más el sector, o más o menos se mantiene todo estable? No sé, a lo mejor en el Pirineo o en Zaragoza capital, en determinados barrios. Como bien ha dicho Fernando, la localización ha sido fundamental. Cuando se relanzó el mercado, se buscó fundamentalmente tipologías de vivienda de calidad y en buena ubicación. Podemos estar hablando, en el caso de la ciudad de Zaragoza, del centro de la ciudad, el de la universidad, en el caso del Pirineo, los municipios más atractivos, Canfranc, Sallent, Biesca, etcétera, ¿no? Conforme se ha ido alargando el proceso de recuperación y se ha ido incorporando digamos, un ámbito más amplio de la sociedad a la recuperación del mercado, a la compra de vivienda, pues ahí ya hemos encontrado que la recuperación del mercado ya ha sido más global. Otros barrios de las ciudades, otros municipios, y fundamentalmente con el foco de recuperación, los centros de mayor interés en cuanto a servicios y calidad, etcétera, son los que han tenido un mayor tirón de la demanda. Pero no se nos observa que si son diferencias realmente intensas, sí que puede ser que los radios de la ciudad fueron focos de crecimiento importante. Los municipios, por ejemplo, en torno hacia Zaragoza, durante los ciclos de la anterior ciclo ciclista, pues vivieron una intensidad muy elevada que en los últimos años, pues lógicamente no. Hay un dato también que me llama mucho la atención, y es que un tercio de las viviendas en Aragón se pagan en efectivo, no hace falta financiación. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a varias razones, pero como decíamos, un poquitín la demanda embalsada, afortunadamente en nuestra comunidad hay personas con ahorros, y luego también otro tema que es interesante, y es la vivienda como bien de inversión, como alternativa a las inversiones normales, dinerarias, fondos, etcétera. El mercado de alquiler está muy pujante, sigue muy pujante, y por qué no la vivienda a un precio razonable puede ser una inversión, una gran rentabilidad razonable y una posible plusvalía, un incremento de precio a lo largo de los años. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y haber resuelto algunas de las dudas que tenemos respecto al sector inmobiliario. Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, buenos días. Y a Luis Fabra, director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario y profesor de la Universidad de Zaragoza. Gracias.